Domingo, quinto domingo de Cuaresma. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro, en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para dar gloria a Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duermes, que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: ¿De veras cuánto lo amaba? Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios. Muy buenos días.
Ya es domingo. Es día de que nos levantemos y que salgamos al encuentro de Dios. Sí, se me van a decir, Padre, nuevamente no podemos salir de la casa. Pero el Evangelio del día de hoy nos habla de algo muy, muy directo. De salir. Tenemos que salir, pero no de tu casa, sino de la tumba. Te va a sorprender. En la primera lectura del día de hoy vas a escuchar cómo el profeta dice que Dios nos va a sacar de la tumba. Él va a abrir la tumba y nosotros vamos a salir. Pero no está hablando de que literalmente nos va a sacar del cementerio. Un día vamos a resucitar, pero no es de eso. En la segunda lectura es un poco más clara, porque se está hablando de la nueva vida, de la vida de aquellos que tienen cuando ya han aceptado a Jesús en su corazón. Hay vida en la palabra, hay vida en el Espíritu, hay vida en el amor. Creo que en esta temporada estamos aprendiendo que la vida es mucho más importante que otras cosas. Pero ¿qué vida? ¿El poder salir y hacer lo que queramos en la calle? ¿El que se nos pegue la gana? No, sino la vida de conocer a Jesús, el conocerlo a Él. Y de eso nos habla el Evangelio de una manera tan increíble, tan profunda. Es un Evangelio largo, así que cuando lo escuches prepárate, pero no te preocupes, la primera lectura y la segunda son muy breves, así que van haciendo el balance. Pero bueno, en el Evangelio podemos ver como tres escenarios. El escenario donde Jesús está todavía afuera, lejos, con sus discípulos. El escenario cuando Jesús llega y se acerca a Betania y habla con Marta y María. Y el escenario donde Jesús está frente a una tumba. El tema es el mismo en los tres momentos. En las Biblias, usualmente este evangelio tiene el encabezado como la resurrección de Lázaro, porque es el milagro que se va a narrar. Pero hay algo más profundamente. Y lo que encontramos de fondo es la enseñanza que Jesús da sobre la resurrección, sobre la vida. Y trágicamente, ni los discípulos, cuando están con Jesús, entienden que Él es la vida. Cuando les llega la noticia de que Lázaro está enfermo y que Jesús todavía se queda 2 días más allá y les dice, vamos, porque Lázaro está durmiendo, los discípulos dicen, pues si está durmiendo se va a mejorar. Y Jesús les dice, Lázaro ya murió, vamos. Y todavía por ahí hay un discípulo que dice, pues vayamos también nosotros a morir con él. No están entendiendo cuál es el sentido, cuál es la vida, quién es la resurrección, quién es Jesús. A pesar de que los discípulos caminaban con él, les faltaba realmente experimentar algo duro para que se dieran cuenta quién es Jesús y qué es la vida. Nadie aprende en cabeza ajena. Ellos tienen que experimentarlo. Y pareciese que incluso, si abrimos el panorama, pareciese que incluso los discípulos, a pesar de que presenciaron la resurrección de Lázaro y otras resurrecciones que los evangelios nos narran, a pesar de que ellos experimentaron la resurrección de Jesús, todavía la experiencia del poder de la vida la tienen que experimentar ellos mismos. Por eso, después del día de Pentecostés, ya no tienen miedo. Ellos experimentan lo que es la vida misma que Jesús viene a traer. Pero bueno, ese es el caso de los discípulos. Resulta que cuando Jesús se va acercando a Betania, van y le dicen a Marta, el maestro ha llegado, está aquí. Y Marta sale corriendo. Cuando Marta llega con Jesús, le reclama, si tú hubieras estado aquí. Jesús le dice a ella, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Marta le dice, sí, yo sé que un día resucitará. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección. Es que pareciese que incluso los amigos de Jesús, porque Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús, pero parecía que el encuentro, la relación que tenían con Jesús era todavía en un nivel muy humano, muy de amistad, muy de un amor humano, pero les faltaba moverse a la capacidad de reconocerlo como Dios.
Cuando Marta va y le dice a María, el maestro está aquí. Ella se para y va. Y también le dice lo mismo, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Ese como especie de reproche de Jesús, si tú hubieras llegado antes, esto no hubiera sucedido. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Todavía no alcanzan a moverse, a entender que nada es imposible para Dios. Nada. Jesús dice, ¿en dónde lo han puesto? Y van. Algo significativo sucede ahí. Jesús empieza a llorar. ¿Por qué llora Jesús? No lo sabemos. Pero podemos imaginar muchas cosas. Llora quizás porque humanamente le duele la muerte de su amigo. Llora quizás porque está viendo una especie de poca fe o que ellos no han entendido todavía quién es Él. Llora porque simplemente le duele el dolor humano. Se nos olvida que a Dios le duele lo que a nosotros nos duele. Desde en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, vemos cómo Dios le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. El por qué hizo Jesús eso, tampoco lo sabemos. El por qué no fue inmediatamente, no lo sabemos. Podemos imaginar algunas cosas. Por ejemplo, que Jesús no toma decisiones basadas en el miedo. Jesús no toma decisiones basadas en la enfermedad. Jesús toma sus decisiones basadas en el amor y en la confianza a Dios. Es un hombre libre. Eso no significa que no le duela. Le duele, pero es un hombre libre. Y quizás aprovecha esa situación para dar una enseñanza muy profunda. Una enseñanza que seguramente ellos nunca van a olvidar. Incluso por ahí dice la tradición de la iglesia o algunos comentaristas que ¿qué sucedió con Lázaro? Sí, Lázaro resucitó, lo vamos a ver en el Evangelio. Pero después de que resucitó, ¿qué pasó con él? Murió, volvió a morir. Pero dicen que la segunda muerte de Lázaro, porque él sí tuvo dos muertes, la segunda muerte de Lázaro, dicen que murió como mártir, porque él empezó a predicar a Jesús y también a él fueron y lo crucificaron. Pero Lázaro ya no le tenía miedo a la muerte. Marta, María ya no le tenían miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ya habían entendido quién era Jesús. Lo habían experimentado. Algo muy bello. Jesús llega a la tumba. Está frente a la tumba y cuando María sale corriendo, incluso los fariseos que estaban con ella consolando, también salen corriendo pensando que María iba a ir a la tumba a llorar. Pero no, va con Jesús. Y cuando Jesús va a la tumba, todos están ahí, contemplando esa escena. Jesús dice, abran la lápida, quiten la piedra. Y nuevamente vemos una resistencia. Pero ya huele mal, ya apesta, el cuerpo está ahí podrido. No, ¿para qué? Así quédate. Es que no han entendido con quién están hablando. A veces nosotros estamos así. Cuando Jesús llega a nuestra vida y quiere remover las cosas, le decimos, no, mejor déjalo así. Es que esa herida en el corazón ya apesta, déjala así, deja que el tiempo olvide. No, es que Jesús quiere abrirla, es que Jesús quiere sanar. Cuando Jesús te dice, ve y perdona, ve y reconcíliate, ve y busca, ve y da, comparte tu dinero. No, Señor, ¿cómo? Eso va a doler, eso va a apestar, eso va a incomodar. Es que, ¿con quién estás hablando? Bueno, quitan la piedra. Y Jesús no entra a la tumba. Jesús no toca a Lázaro, no. En otros milagros podemos ver cómo Jesús toca a las personas y éstas sanan. Pero Lázaro, Marta, María, ya eran personas que tenían fe, eran amigos de Jesús. O se confía en la palabra de Jesús o no. Jesús desde fuera le grita a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Lázaro salió de la tumba.
Lázaro no se quedó ahí, resucitó. Ahora dice el Evangelio que salió atado de pies y manos, todo estaba, ¿por qué? Porque ya estaba embalsamado. Solamente hay dos formas que Lázaro hubiera podido haber salido de la tumba y me gusta mucho imaginarme eso. ¿Cómo habrá salido Lázaro de la tumba? Quizás pegando brincos, pues estaba amarrado o arrastrándose. No importa, lo que importa es salir de la tumba, así sea a gatas, así sea brincando. No te quedes en la tumba. ¿Cuál es la tumba el día de hoy para ti? Y no me vayas a salir con que estoy aquí encerrado en mi casa y no puedo salir por la contingencia que hay. No, 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 no. No, eso es algo muy exterior. ¿Cuál es la verdadera tumba que está atando tu corazón? ¿Cuál es tu verdadero miedo? ¿Cuál es tu verdadera angustia? ¿En qué hay resistencia en ti para aceptar a Jesús como Dios? Porque Marta, María, veían a Jesús como un amigo. Les costaba entender que Él era la resurrección. Los discípulos lo veían como un maestro, pero no terminaban de entender con quién estaban hablando. Jesús quiere en ese momento moverlos de esa situación a la experiencia de que Él es Dios, de que Él es la vida. Escucha bien esto, escúchalo. Porque en el momento en que tú veas que Dios, que Jesús es la vida, en el momento en que tú aceptes a Jesús como la vida misma, en ese momento empiezas a vivir el día de hoy. Porque te darás cuenta que no hay muerte que te detenga. Porque te darás cuenta que no hay tumba que te detenga. Cuando tú tienes a Dios como tu Dios, el Dios de la vida, el Dios de la resurrección. Seguimos en tiempo de Cuaresma y es un tiempo muy propicio para reflexionar en dónde están mis ataduras. Empieza a moverte, porque si no te mueves no sales de la tumba, y si no sales de la tumba vas a permanecer atado y ahí sí, empezarás a podrirte y olerás y apestarás mal. Sal de la tumba. En esta ocasión Jesús no toca, porque ya había fe, ya creían en Él. En este momento somos nosotros los que tenemos que dar el paso de fe y creer en Él. ¿Qué tumba es la que se tiene que abrir en tu vida? ¿Qué piedra es la que se tiene que remover en tu vida? ¿Y cómo vas a salir de ahí? No importa cómo, pero sal. Eso a ti y a mí nos corresponde, ya sea brincando o a gatas, pero a los pies de Jesús es donde nosotros encontramos vida y vida en abundancia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios de la confianza, el Dios de la resurrección, el Dios que nos comprende, el Dios que llora con nuestro sufrimiento y el Dios que transforma nuestras lágrimas en gozo, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que la reflexión del día de hoy es muy sencilla, muy simple, pero puede graficar muy bien la experiencia de tener fe. Cuentan que un monje que se dedicaba a la contemplación fue a visitar a un místico, a un maestro de la oración, a un mistagogo. Y aquel hombre, el mistagogo, solamente aceptaba alumnos que ya habían tenido una experiencia profunda de contemplación, de fe. Entonces aquel monje va, estaba lloviendo, para no mojar el convento, se quita los guaraches y deja la sombrilla a un lado. Y entra y se sienta frente a aquel monje avanzado en edad que es maestro de oración. Y el maestro de oración inicia haciéndole una pregunta. ¿Trajiste un paraguas cuando llegaste? Y aquel monje le dice, sí. Y le dice, ¿en qué lado lo dejaste? ¿Del lado derecho o izquierdo de tus sandalias? Aquel monje le dice, no sé, no presté atención de eso.
Y el monje le dice, entonces todavía no estás listo para aprender lo que es la profundidad de la oración. La verdadera profundidad de la oración es la conciencia que tenemos de vivir el momento presente. A veces nosotros nos angustiamos tanto por el futuro, por el pasado, que se nos olvida el presente. Aceptar a Jesús como la resurrección y la vida es aceptarlo el día de hoy, aquí y ahora. Y aquí y ahora en mi corazón experimento la libertad, experimento el amor y experimento la vida. Que tengas un excelente día.